Rusconi allí en el Congreso Nacional de Jueces. Luis, buen día. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Nos encontramos junto al doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. Bueno, yo simplemente quiero hacerle una pregunta antes de ponerlo en comunicación con ustedes. Bueno, un lema muy importante de este Congreso, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué implicancias tiene eso y cuáles cree usted que son los desafíos más importantes que tiene el Poder Judicial en la Argentina de hoy por hoy, en la actualidad, con respecto a su independencia? Bueno, es muy importante, más que para los jueces, es para la población, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que pensar que cualquier persona que tiene un problema de inseguridad o de un juicio o de un derecho violado, tiene que tener la tranquilidad de que el juez es independiente, es imparcial. Entonces, si del otro lado hay alguien que tiene poder político, económico o simplemente influencias o más dinero, tiene que tener la tranquilidad de que ese juez va a ser imparcial y que la ley es igual para todos. Eso es muy simple, pero después, para lograr eso, bueno, se requiere una cantidad de cuestiones que nosotros llamamos las garantías de la función del juez. Entonces eso implica, primero, que haya jueces, ¿no? Hay que cubrir todos los cargos, hay que cubrirlos de manera rápida. Y segundo, que esos jueces tengan un sistema de protección para que puedan resolver en un contexto de independencia. Entonces es muy importante porque a veces se discute, por ejemplo, si la independencia de los jueces está bien. Para nosotros está bien porque está en la Constitución y porque además es nuestra tradición, es la última garantía que tiene un ciudadano común. Más allá de eso, hubo otras discusiones que nosotros también expresamos, esta idea de las mayorías y las minorías, ¿no es cierto? Los jueces tienen que estar en una sociedad, porque no todo depende de las mayorías, a veces las mayorías se equivocan, las minorías pueden ser afectadas, entonces la función judicial es justamente proteger a las minorías. Entonces el debate entre mayorías y minorías es un equilibrio que la Constitución establece. Doctor, Claudio Rigoli, Pablo Duan y Agostina Scioli lo escuchan desde nuestros estudios. ¿Ustedes? Doctor Lorenzetti, buen día. Bueno, Claudio Rigoli. Buen día. Como parte de su discurso usted dijo algo así, un tema muy sensible a la sociedad, diciendo, si el Estado primero le dice a un individuo que tiene prohibido drogarse y después que puede hacerlo, el mensaje es contradictorio, manifestó usted. El hecho es, ¿esa contradicción se da en la interpretación que hacen los jueces de una ley o la ley es muy ambivalente y permite este tipo de interpretaciones? ¿En qué hay que perfeccionar la situación? Si le entendí bien es sobre el problema del consumo de drogas, ¿sí? Sí. La ley es muy clara, es decir, está prohibido y lo que dijo la Corte en un fallo es que en el ámbito de la vida privada, es decir, en el domicilio, uno puede hacerlo. ¿Por qué? Porque más allá de que consuma drogas o cualquier otra actividad que uno haga en su domicilio, nosotros tenemos que proteger la libertad. Entonces, cada argentino, conforme a la Constitución, tiene derecho a hacer lo que quiera en su domicilio, siempre y cuando no sea ningún delito, ¿no es cierto?, grave, pero sí puede elegir el estilo de vida y eso no está, no puede ser juzgado por los jueces, porque si no afectaríamos la libertad personal. Fuera de eso, está prohibido. Entonces, lo que se dijo la Corte en ese mismo fallo es que los jueces deben trabajar y exhortamos al Poder Ejecutivo y a nacionales y provinciales a hacer una política para combatir el narcotráfico, que es el problema central de la criminalización, es decir, el combate al narcotráfico, y también en ese fallo Arriola, que ya tiene unos años, lo que se dice es que hay que hacer una política social y sanitaria, porque la mayoría de los expertos coinciden en que hay que tratar de bajar la demanda en el consumo. ¿Bajar la demanda qué significa? Que el que consume primero tenga tratamiento, y segundo, tenga valores, es decir, porque si a los chicos no los integramos en el sistema, no le damos educación, no los ponemos en un marco de contención y no tienen valores y principios,
bueno, es mucho más fácil que caigan en la droga. Entonces, esos 3 puntos fueron los que se pusieron en ese fallo. Es decir, no hay dudas hoy sobre la ley. No veo. Sí hay propuestas. Yo me refería más a esas propuestas, ¿no? Hola. De juristas que usted integró la comisión de juristas que participó en la producción de este nuevo Código Civil que ayer se aprobó. Quisiera saber si usted está satisfecho con la redacción final que tuvo el nuevo Código Civil. Lo que nosotros le podemos decir es lo siguiente. Primero, yo presidí la comisión de 3 juristas que elaboró este proyecto, que tuvo una profunda discusión académica. Es decir, el proyecto de un Código Civil y Comercial son muchísimos temas. En la gran mayoría, yo le diría más del 90%, no hay discusión. Y las modificaciones que se hicieron en el Congreso fueron mínimas en ese 90%. El Congreso trabajó muy bien. Se hicieron muchas audiencias públicas, los legisladores de la comisión bicameral lo trabajaron mucho, bueno, y hasta ahí nos pareció muy bien. A fin del año pasado se trató en el Senado y ahí la principal discusión fue sobre la responsabilidad del Estado, que luego fue sancionada en una ley especial, es decir, ese tema ya no está en el código porque es una ley especial, fue sancionada y es una ley que ya está vigente, con lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo, nosotros habíamos dado otra solución. Y después hay algunas reformas que introdujo el Ejecutivo, sobre las cuales nosotros manifestamos nuestra discrepancia, pero obviamente el Ejecutivo tiene todo el derecho de introducirlas y el Congreso de tratarlas. Entonces, mi opinión, que es la de mis colegas también, que lo hemos hablado, es, primero, nosotros no podemos opinar sobre el trámite parlamentario porque es otro poder. Es una facultad del Congreso y no tenemos nada que decir. Segundo, el proyecto, el código aprobado ahora, la gran mayoría de los temas no tienen mayor discusión, le diría más del 90%, y la comunidad académica lo va a recibir bien. Y bueno, lamentablemente se podría haber hecho mejor la discusión, pero nosotros no podemos discutir eso porque es otro poder del Estado y no es nuestra función. Sí creemos que, bueno, ahora... Y hasta tal vez tengan, perdón, doctor, pero hasta tal vez tengan que intervenir porque hay un cuestionamiento en la justicia que tal vez llegue a que tengan que pronunciarse sobre eso. Bueno, nosotros nos excusaríamos totalmente, pero la verdad es que ya las cuestiones internas del Congreso, hay muchísima jurisprudencia de la Corte que no son judiciables. Sí, pero nosotros no vamos a opinar sobre eso. Es una facultad del Congreso, es legítimo que cada una de las partes y de los distintos partidos políticos expresen sus opiniones. Bueno, eso nosotros somos muy respetuosos de eso. Otra cosa distinta es el proyecto en sí, sobre el cual había mucho consenso, y algunas de las modificaciones del Ejecutivo fueron muy controvertidas, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero bueno, así funciona el sistema republicano y bueno, la sanción está y ese es el hecho, ¿no? Cuando usted dice no estuvimos de acuerdo, lo hace como integrante de la Comisión de Juristas, no como presidente de la Corte Suprema, entiendo, ¿no? Claro, claro. Porque son temas opinables, ¿no es cierto? No es que esté bien o mal, son opciones de política legislativa. Entonces, bueno, son temas opinables. Entonces hay algún sector... Esto ocurrió durante toda la historia argentina y en todos los países. Fíjese, por ejemplo, nosotros llevamos... yo estuve mucho en el mundo académico, y hace 30 años que la comunidad académica de la Argentina intenta que se sancione un Código Civil y Comercial, por hablarle del periodo democrático. Hubo 6 fracasos o 7, es decir, proyectos con un gran apoyo académico que siempre fracasaron por una cosa, por la otra, porque es muy difícil sancionar un Código Civil en cualquier país del mundo.
Pero en Argentina llevamos 30 años con 7 proyectos fracasados. Es decir, la comunidad académica está muy de acuerdo en que se sancione un código. No hay discusiones prácticamente en ese tema. Me parece que en eso nosotros hemos hecho un proyecto muy académico. De hecho, la gran mayoría de las soluciones ya están aplicándose. En materia comercial, sobre todo, en materia de contratos. Pero bueno, son muchísimos temas. Lo que se discuten respecto de la sustancia del código son muy pocos. Doctor, vuelvo al tema de las drogas, el consumo de drogas y el flagelo, esto que está provocando en la sociedad en el día de hoy. ¿Su postura es contraria a la despenalización del consumo de drogas? Yo creo que hoy, primero, cuando hablamos de despenalización del consumo de drogas, hay que distinguir, ¿no es cierto? Yo creo que las opiniones así en general no se pueden evaluar, porque primero, ¿qué tipo de drogas hablamos? Yo creo, por ejemplo, si hablamos del Paco, no se puede pensar que uno va a permitir libremente el otorgamiento de Paco a los chicos, o de la venta de cocaína en un kiosco. Me parece que eso nadie lo está planteando, ¿no es cierto? Hay que hablar con más precisión. Hay distintos tipos de drogas. O sea, las drogas duras pero de las drogas blandas, por ejemplo. Hay que hacer claro, y además también tiene que haber un mensaje coherente. Si usted le prohíbe a alguien fumar, no le puede decir, bueno, le prohíbo fumar y le permito consumir cocaína. O sea, me parece que el debate tiene que ser más técnico y analizar las consecuencias en cada caso. Yo creo que en general no es el momento. Me parece que las opciones que fijó la Corte en el fallo Arriola son mejores, porque lo que hay que hacer primero es trabajar sobre los chicos y sobre todo los que están consumiendo con políticas sanitarias y educativas para bajar los niveles de consumo, integrarlos, es decir, trabajar en ese plano. Y luego, si uno llega a una sociedad donde todo el mundo está integrado, donde todo el mundo tiene la posibilidad de optar, bueno, puede hablar de que en algunos casos se liberalice, como lo hizo Uruguay, como lo hizo Holanda, pero en el contexto de la Argentina actual, digamos, no es un tema que hoy se pueda seriamente decir vamos a hacer una liberalización, porque tampoco creo que estén estudiadas las consecuencias de eso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, muy específicos y sacar este tema de los debates generales. Yo creo que los funcionarios que hablaron tampoco se refirieron a eso, ¿no? Doctor, ¿le puedo cambiar el tema? Tengo un textual acá suyo de su discurso de hace un ratito. Usted reclamó políticas claras para que los jueces puedan desempeñarse en libertad. Si esto es correcto, le pediría que me amplíe un poquito el concepto. Políticas claras para que los jueces puedan desempeñarse en libertad. Sí. Esto se refiere a que aquí hay jueces de todo el país y de todas las jurisdicciones. Pensemos nosotros que hay jurisdicciones provinciales, jueces de todos los fueros y también los federales y nacionales. Entonces, las políticas públicas se refieren a muchos aspectos. El primero es la infraestructura. Por ejemplo, hay muchísimos problemas y entonces los jueces se quejan mucho de eso, ¿no? De que no tienen edificio, de que no tienen espacio. Bueno. El segundo aspecto son los procesos de designación, porque muchos jueces nos han hecho los planteos de que cuando están en procesos de designación son muy extensos y entonces cuando tienen que decidir una cuestión, esto los afecta de alguna manera porque están en concursos. Bueno, es todo un sistema muy complejo el que está armado hoy, que hay que realmente simplificarlo, y estas son propuestas que probablemente salgan de esta reunión. Bueno, yo les agradezco, pero realmente me tengo que... Gracias, doctor Lorenzetti. Hasta cualquier momento. Bueno, hasta luego. También gracias a Luis Rusconi, así desde Mar del Plata. En el Congreso Nacional de Jueces, la palabra en C5N del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es común poder hablar con el titular de uno de los tres poderes y de esta manera, así que la verdad que una gran posibilidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa, sí. Cuando regrese